Va a estar siendo grabado con el objetivo de poder compartírselos a todas y a todos. Entonces le queremos dar la bienvenida plácidamente a quienes se han conectado en este momento. El día de hoy vamos a tener un evento en el cual vamos a poder disertar sobre el actual contexto de la situación en el Ecuador. Les pedimos a todos los participantes que se están uniendo que por favor nos puedan compartir su nombre, apellido, organización, país o ciudad desde la cual nos están acompañando. Y en primer lugar, queremos anunciarles que tendremos un evento de una hora, acompañado por varios panelistas, principalmente de Ecuador. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Yuma Ortiz, ella es presidenta de CEPAS, con el compañero Eduardo Meneses, que es politólogo y analista político internacional, y con la compañera María Fernanda Andrade, que es psicóloga y también defensora de derechos humanos. Entonces, para dar inicio a nuestro evento el día de hoy, yo quiero dar la bienvenida cálida a la compañera Yuma Ortiz, recordándoles principalmente que ella es antropóloga cultural, es comunicadora, presidenta de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS, Movimiento Social de Derechos Humanos, directora de la corporación Procultur y activista y defensora de los derechos humanos. Yuma, es un honor para nosotros tenerte el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Y me escuchan? Muy buenas noches. Ecuador, la guerra invisible. Se habla de paz cuando la palabra guerra puede significar el final, cuando la palabra guerra puede significar la última guerra, pero no la última guerra porque los hombres aprendieran a vivir en paz, sino sencillamente porque los hombres dejarán de existir. Fidel Castro. Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. Gracias por su conexión a este presente conversatorio organizado por World Vision War conjuntamente con la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CEPAS, Movimiento Social de Derechos Humanos, para desarrollar junto a todos ustedes un diálogo reflexivo, un diálogo reflexivo justamente sobre la situación actual del Ecuador y de la naturaleza del conflicto en nuestro país. Agradecerte a Gabriel Aguirre, representante de Vision War para Latinoamérica y el Caribe, por la coordinación e invitación. A través de estas reflexiones, análisis que se expondrán, pretendemos generar un espacio alternativo de debate desde la mirada de los pueblos, y es desde la memoria histórica del Ecuador que se basará mi intervención intitulada Ecuador, la guerra invisible, y dar una lectura panorámica de los hechos históricos, ya que tenemos que remitirnos a ellos para tratar de entender cómo Ecuador se convirtió de un territorio de paz a una narcodemocracia. Sin abstraernos de la dinámica dentro de la geopolítica mundial y de las repercusiones en el comportamiento y la aplicación de políticas, economías de los estados en detrimento de los pueblos desde la visión del mundo unipolar, implementado por esa hegemonía representada por el gobierno norteamericano en alianza y complicidad con Occidente y Europa, que han causado y siguen generando guerra, destrucción, violencia, genocidio, conflictos internos, regionales, imponiendo medidas coercitivas unilaterales a patrias soberanas que violan todos los derechos humanos, internacionales, humanitarios, los principios de la Carta de Naciones Unidas. Como evidencia, vemos actualmente con horror y repudio el genocidio y holocausto causado por el sionismo de Israel contra el pueblo inocente de Palestina. La situación de crisis multifactorial que enfrenta el mundo en la actualidad, agravada por los conflictos de guerra que en el contexto de predominio capitalista coloca aún más en peligro a todas las formas de vida en el planeta, con existencia y expansión de un injusto orden económico capitalista, egoísta, destructivo de los pueblos, que genera una distribución desigual de las riquezas, una creciente injusticia social y exclusión de la mayor parte de la población mundial. Este modelo intensifica la pobreza y la miseria, destruye sistemáticamente la naturaleza y el medio ambiente en su insaciable búsqueda de mayores ganancias y riquezas para un número cada vez más reducido de personas y grupos a nivel mundial. La paz en el mundo se encuentra cada vez más amenazada como resultado de la política agresiva y militarista del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados,
que pretenden incrementar sus ganancias económicas y expandir sus áreas de influencia, para lo cual intensifican conflictos regionales que generan muerte y destrucción. Ante la resistencia de los pueblos y la erupción de otras potencias que amenazan con el poder unipolar, del que ha disfrutado en las últimas décadas el imperialismo norteamericano y aliados, se han tornado más agresivos, peligrosos y destructivos, desarrollando una estrategia de dominación global encaminada a apropiarse de los recursos naturales, particularmente de los energéticos, controlar los mercados a nivel internacional e incrementar su dominación a escala planetaria. A lo anterior se suma el dominio casi absoluto de los medios de comunicación y el control de las redes sociales por parte de sectores hegemónicos. A través de esto se pretende homogenizar al mundo de un pensamiento y una cultura únicos. Algunos de los procesos denominados progresistas en América Latina con la restauración del neoliberalismo se han revertido con la participación directa del gobierno de Estados Unidos y las fuerzas antidemocráticas a sus servicios en varios países del continente, para lo cual los pueblos organizan su lucha y resistencia en pos de su liberación definitiva y por el derecho a su autodeterminación, evidenciando que la política exterior del gobierno de los Estados Unidos y esa hegemonía mundial hacia los pueblos del mundo se caracteriza por las violaciones a los derechos humanos, a la soberanía de los estados, el genocidio y el terrorismo de Estado, porque el enemigo común de los pueblos son el imperialismo, el neocolonialismo, fascismo y capitalismo, atentatorios a la paz y a la vida en el mundo. Ecuador no tiene solo 200 años de historia republicana, somos un pueblo milenario que ha poblado estas equinocciales y fértiles geografías desde hace no menos de 12.000 años, como se ha comprobado científicamente en los antiguos campamentos de cazadores-recolectores del paleoindio ecuatoriano que estuvieron ubicados en sitios como el Inga, la Cueva de Chopsí, La Vegas, entre otros. Son estos grupos que tras la revolución neolítica dan origen a diferentes culturas en el litoral, región andina y amazónica de nuestra patria, culturas originarias que evolucionaron formando sociedades complejas con su cosmovisión, ciencia y tecnologías milenarias que subsisten hasta el presente como parte de nuestra identidad y en otros muchos casos como una forma de resistencia cultural de esos pueblos y nacionalidades del Ecuador ante la exploración sufrida desde el contacto europeo. Es así que nuestra verdadera historia no inicia con la conquista, posterior coloniaje y el nacimiento de una incipiente república, que en esta línea de tiempo de 12.000 años es un ínfimo porcentaje. Somos dueños de una rica historia que ha tenido como actores a los sectores populares, como lo son los indígenas, los negros, los montubios, los cholos, los mestizos, nosotros, los que hemos vivido por más de 12.000 años en estas tierras del neotrópico sudamericano. Podemos decir que esta es nuestra patria construida y heredada desde la pluriculturalidad, de la resistencia, y no desde las clases dominantes que han hecho lo posible por negarnos la memoria de nuestros ancestrales orígenes y poner al país y nuestra soberanía a la venta siempre pensando en defender sus intereses económicos. Ecuador, con su capital, Quito, luz de América, donde se dio el primer grito de la independencia, de las luchas de las alcabalas, de la revolución alfarista, de los levantamientos e insurrecciones indígenas y ciudadanas, de las luchas reivindicativas de la clase trabajadora, estudiantil, de las mujeres, que han sido luchas largas y permanentes. El pueblo ecuatoriano tiene sangre insurrecta y libertaria, porque somos hijos de la gran Mama Quilago, de las Manuelas, de Alfaro, de Dolores Cacuango, de Tránsito Amaguaña, de Nela Martínez, entre otras tantas mujeres y hombres que supieron defender su pensamiento y accionar revolucionario por libertad y justicia. Hoy, este Ecuador milenario se encuentra en guerra consigo mismo. El invisible enemigo no solo es la delincuencia común, hoy catalogados por este gobierno como terroristas. El enemigo común de los ecuatorianos durante estos últimos años ha sido los gobiernos neoliberales, que además de saquear al Estado, han creado el ambiente propicio para una descomposición social, la destrucción de la estructura del Estado como tal, donde la corrupción de los diferentes estamentos gubernamentales son los mayores aliados para que el AMPA común y los carteles internacionales de narcotraficantes actúen en total impunidad en nuestro territorio.
Ya no es de asombrarse que policías, militares, jueces estén inmersos, políticos, en este mar de inmundicias en el cual pretenden que nuestro país naufrague. Ecuador sí ha estado en guerra anteriormente en su historia reciente y es el pueblo el que defendió valientemente su soberanía en los campos de batalla, pero el enemigo era externo y muchas de las veces perdimos en las mesas de negociaciones lo conseguido en la lucha. Esperemos que esta guerra interna no paguen en esta guerra interna, no paguen justos por pecadores y además no se establezca esa política tan de moda en países vecinos como los de los falsos positivos, la criminalización de la protesta social, como se ha venido dando desde los gobiernos nefastos de Moreno y Lazo, que violaron los derechos humanos del pueblo ecuatoriano en los paros del 2019 y del 2022. Reprimieron, apresaron, persiguieron, y hubieron decenas de fallecidos a causa del feroz accionar de las fuerzas policiales y militares a los que hoy se les da total autoridad, libertad e impunidad para actuar a su pretexto de la guerra contra los terroristas. Hace muchos años que ya dejamos de ser esta tan bucólica isla de paz, de la cual se ufanaban las dictaduras militares de los años 70 del siglo pasado. Ni bien instaurada la democracia ecuatoriana se manchó de sangre con la muerte del presidente Jaime Roldós en un supuesto accidente, dando paso a que la derecha encarnada en su sucesor inicia esa larga noche liberal en la cual ha existido pocos años de destellos de luminosidad y de libertad hasta el momento. En esta breve reseña no podemos olvidar la instauración de terror y la guerra sucia establecida en el gobierno del tristemente célebre Febres Cordero, quien propició la represión contra las movilizaciones sociales, el asesinato, la tortura y las desapariciones forzosas con total impunidad. Luego, en esta tómbola democrática, se han sucedido una serie de gobiernos sumisos a los intereses del imperialismo yanqui, que ven en Latinoamérica como su patrio trasero y sin el menor reparo interfieren para desestabilizar los procesos progresistas de nuestra patria grande. Ellos son quienes ponen y sacan presidentes de acuerdo a sus necesidades de saqueo de los recursos naturales y humanos de esta y otras tantas partes del mundo. Ahora la injerencia gringa no se escuda en la lucha por libertades democráticas, ni en la lucha con la casi extinta o extinto comunismo, que era su pretexto de intervención antes. Ahora la lucha es contra las drogas y la delincuencia que ellos mismos hipócritamente fomentan. Es el pretexto perfecto para desestabilizar países como el nuestro. Estados Unidos y Europa son los mayores consumidores de droga y mientras no baje la demanda, no bajará la oferta. Estas son las leyes del mercado para las cuales se rige el sistema capitalista. Ahora bajo el pretexto de la lucha contra este azote de la humanidad, de la cual ellos son los principales consumidores con la doble moral que los caracterizan, afirman que somos un Estado fallido. Y diría que somos un Estado fallido, pero no por la percepción de los yanquis, sino porque el Estado es fallido, porque sus gobernantes no cumplen con sus obligaciones y responsabilidades para con su pueblo y hay total ausencia del mismo. ¿Es acaso que nos hemos olvidado del caso Irán-Contras, donde agencias del gobierno norteamericano como la DEA utilizaban el tráfico de drogas para financiar campañas contra Nicaragua e Irán? Hoy utilizan el mismo discurso y estrategias y mientras de Ecuador sale la cocaína en barcos que supuestamente llevan banano. De Norteamérica, a finales del año pasado, fueron descubiertos containers con sofisticadas armas de fuego destinadas para el AMPA. No hay que ser ciegos ni tontos para no ver quiénes son los que verdaderamente están fomentando el caos y el terror en Ecuador para pescar a río revuelto. Esta guerra interna, esta guerra invisible, no tiene un ganador posible. Aquí, donde los últimos años el mayor violador de los derechos humanos y socio ideal del crimen organizado ha sido el Estado, las víctimas de este conflicto interno las seguirá poniendo el pueblo. Ahora vemos que el actual gobierno, con el presidente Noboa a la cabeza,
planifican subir impuestos, recortar el gasto social, aumentar el gasto armamentista en esta lucha. Es decir, el neoliberalismo enmascarado tiene patente de corso para hacer de nuestra patria lo que le dé la gana. Somos un pueblo desorientado con un alto grado de analfabetismo político. Ahora son las redes sociales y los mentirosos medios de comunicación quienes deciden una elección, manipulan la información y como resultado tenemos un gobernante que no es más que un muñeco de cartón, títere de los intereses extranjeros y ajenos totalmente a la realidad nacional. Creemos firmemente que hay que luchar contra el crimen organizado, así como contra el terrorismo de Estado que pretende mantener al Ecuador de las magias narcopolíticas esclavizado. El reto que tenemos como pueblo, como organizaciones sociales, partidos, ciudadanos, como revolucionarios, es fortalecer el tejido social y sin unidad, sin organización, no hay revolución. Y como decía Nela Martínez, más allá de diferencias circunstanciales o de conceptos políticos, en todo ciudadano honesto y nutrido de la historia y su esperanza secular, vibrará la voz de Bolívar llamándonos a revivir su historia con nuestras manuelas a la vanguardia. De igual manera, no podemos permitirnos que nos pongan de carne de cañón y nos sumerjan en el miedo social ante una guerra invisible, provocada y planificada entre mafias políticas, económicas, que se disputan el poder para justificar y continuar violando los derechos humanos y que han sumido en la marginalidad y la pobreza e inseguridad al pueblo ecuatoriano. Como movimientos sociales de derechos humanos, manifestamos en días pasados por los hechos de violencia suscitados a través de un comunicado conjunto con Billion War y CEPAS, que nos preocupa el creciente la militarización del país, lo cual no favorece a un clima de seguridad y paz. Esto podría servir para el escalamiento de niveles de violencia imaginables en Ecuador. Desde ese sentido, expresamos lo siguiente. Expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas y familiares frente a los gravísimos hechos ocurridos en el país. Manifestamos nuestra preocupación por los alcances y dimensiones del decreto del conflicto armado interno en Ecuador y que esto se traduzca en represión y persecución al movimiento social y popular del país. Declaramos nuestro repudio a la existencia de estas bandas criminales y pedimos que respondan ante la justicia por todos sus crímenes cometidos contra la población. Pedimos que cese la militarización en el país. Demandamos el respeto a la soberanía del Ecuador y que no se permite el ingreso de tropas militares extranjeras al país ni injerencias en asuntos internos del Ecuador. Exigimos al gobierno implementar una intervención integral contra el crimen organizado, combatiendo a los agentes del Estado, agentes criminales y a los actores económicos, única forma de responder a una estrategia de seguridad. Exhortamos el respeto y garantías constitucionales del resto de la población privada de libertad en el país y que estas medidas y acciones por parte del Estado no sigan vulnerando los derechos de esta población, la cual custodia el Estado y es el que debe garantizar su seguridad e integridad. No será mediante la firma de nuevos acuerdos militares con otros países, ni a través del establecimiento de bases militares, como se va a combatir el crimen organizado transnacional o con la continuidad de políticas neoliberales. Será bajo la participación activa de la población y la gestión correcta de los conflictos con apoyo de la comunidad internacional. Mientras no se tenga un proyecto de trabajo, seguiremos enamorándonos de la revolución, hablando bellezas de ella sin realizarla. Nela Martínez. La unidad e integración entre pueblos del mundo es el camino para defender la paz y la vida en nuestras naciones libres, dignas y soberanas. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Yumak, por esa importante reflexión que hoy nos has traído. Efectivamente,
parte de la última parte de tu intervención tiene que ver con ese comunicado que ha sido publicado entre CEPAS y World Beyond World y que vamos a poner a disposición de todos los participantes de este webinar también para que puedan darle una mirada. Bueno, vamos a continuar nuestro evento entonces y vamos a darle la bienvenida al compañero Eduardo Meneses, recordarle que él es politólogo especializado en geopolítica, analista político internacional, portavoz del Comité Unitario de Solidaridad con Palestina en Ecuador, doctorante en estudios críticos del desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Eduardo Meneses, para nosotros es un gusto y un placer tenerte. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto compartir con Yuma y María Fernanda esta discusión. Tengo muchísimas cosas que decir, entonces voy a tratar de ir rápido y me avisan si se me va pasando el tiempo, por favor. Y yo lo que les quiero contar es que se ha hablado muchísimas cosas estos días, ¿no? Y del análisis de las bandas, de las lógicas de estas últimas semanas, de cómo emerge la violencia a nivel ya de un análisis casi microsocial. Pero a mí lo que me gustaría más bien es traer una visión más global de qué está detrás realmente de lo que nosotros acabamos de vivir estas últimas semanas, ¿no? Entonces yo quiero traerles una lectura que tengo yo y espero que la podamos discutir, más bien desde una lectura de la economía política y de la geopolítica, de cómo se inserta lo que está pasando en Ecuador en una transformación que finalmente es global de la economía, ¿no? Y que está impactando no solo a Ecuador, sino a toda América Latina y yo diría a todos los países periféricos, ¿no? Entonces, lo primero que yo quiero traerles como justamente como la idea principal de lo que yo quisiera contarles de este análisis, es que hay que entender esta crisis de violencia, esta crisis y esta explosión de los grupos armados y legalizados no como una anomalía o una falla del sistema económico actual, sino al contrario, como un resultado directo del declive de un modelo neoliberal que nos está llevando a una crisis de civilización. Esto es súper importante, parece una frase así súper hecha, pero vamos a ir viendo por qué es importante, porque sea lo que sea que, eh, que pase en elecciones, en correlaciones de fuerza, es una tendencia histórica, creo yo, del capitalismo global con la que nos va a tocar lidiar en las próximas décadas. Es una tendencia histórica que vamos a tener que tratar de contrarrestar desde las luchas sociales, desde las disputas por modelos más justos dentro del Estado, pero un dato histórico y una tendencia histórica del capitalismo. ¿A qué me refiero con esto? Es que estamos frente a una transición de un modelo capitalista neoliberal que en realidad ya está en declive hacia la emergencia de un nuevo tipo de capitalismo, en todo caso en nuestros territorios periféricos, que finalmente es el capitalismo al estado más puro. Si ustedes se ponen a pensar, el narcotráfico no es algo que está por fuera de la lógica capitalista, sino que es un capitalismo que trata de desarrollarse por fuera de toda regulación social, por fuera de todo contrato social, por fuera de todo control del Estado de Derecho y que cada vez se configura como una nueva forma del capitalismo en nuestros territorios periféricos, que es un capitalismo de gestión de la muerte finalmente. Entonces, esto es importante? Porque finalmente este crimen organizado, esta forma de acumular miles de millones de dólares a través del el crimen organizado, finalmente es una respuesta a una crisis más estructural del neoliberalismo, que no es algo pasajero, que no es algo que dentro del propio neoliberalismo se pueda resolver, sino que al contrario es una tendencia histórica. Entonces, eh, para esto, solo quería mostrarles ciertas cosas, ¿no? Tengo unas cifras que les quería mostrar. Primero hay que entender que, ¿por qué hablo de esto, ¿no? De esta crisis del neoliberalismo como si estuviera ya mutándose algo más. Es porque finalmente el neoliberalismo no logró y no logra superar algunas contradicciones que son muy propias del capitalismo. Y la principal de ellas es el hecho de que cada vez los capitalistas por cada dólar invertido ganan menos dinero en la economía real. Podríamos entrar en detalles de esto y no cabe ahorita hacerlo. Si quieren, podemos discutirlo después de unas preguntas de por qué se genera esto. Pero en realidad, el neoliberalismo no tuvo como rol nunca el reconstruir una dinámica económica, el relanzar un motor productivo en el mundo, sino al contrario, el rol histórico del neoliberalismo fue concentrar cada vez en pocas manos, cada vez más en pocas manos, el poder económico y político, ¿no? Les voy a mostrar unas gráficas para ilustrar un poco esto. Son unas gráficas económicas súper rápidas, pero que a mi sentir son hablan mucho por sí solas. Déjenme, no sé si es que ahí se ve Sí, lo que estoy vamos. presentando. Sí, perfecto.
Lo primero que les decía, y para entender por qué existe esta presión en nuestros territorios hacia un capitalismo ilegalizado, un capitalismo del crimen, primero tiene que ver con esta tendencia histórica, ¿no? Cada vez, por cada dólar que un capitalista invierte, gana menos dinero. Después podemos hablar de las razones estructurales, no vale la pena ahorita perdernos mucho en eso, si quieren lo hablamos después. La segunda razón es que una de las medidas que tomó la economía global capitalista para tratar de contrarrestar esta caída fue tratar de expandir el comercio en cada rincón del planeta, el libre comercio en cada rincón del planeta, lo que finalmente se conoció mucho como la globalización, que también a raíz de la crisis del 2008 entra en una crisis. Ya el comercio mundial se expandió en grandes partes del territorio, de todos de los territorios de nuestro planeta, ya no logra contrarrestar esta crisis de caída de las ganancias de los capitalistas. Y finalmente lo único que vemos como resultado de este modelo neoliberal es esto, ¿no? Si ustedes ven, este es un ejemplo de cómo en Estados Unidos se repartía la riqueza, digamos, los activos poseídos por el 1% más rico de la población. Entonces ustedes ven en los años 20 el 40% de los activos estaba en manos del 1% más rico. En los años 70, después de la Segunda Guerra Mundial, va cayendo, se va redistribuyendo a la clase trabajadora, llega el neoliberalismo para hacer qué, para volver a darle a la clase capitalista, digamos, más poder. Entonces, ¿qué pasa? Y ya con esto voy a dejar de compartir algunos gráficos, pues podemos hablar un poco más, pero ya casi todos ustedes conocen los resultados sociales de esto. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con un cóctel explosivo en el cual cada vez más este modelo económico genera más pobreza, no logra responder a las expectativas sociales, pero además eh, encierra en cada vez menos manos el poder económico de una clase que además gana cada vez menos ganancia con cada dólar invertido. Entonces, esta clase capitalista que quiere acumular cada vez más se va hacia la especulación, se va a otros lugares y finalmente ahí es que hay que entender el rol de la economía ilegalizada. El rol de la economía ilegalizada en territorios como los latinoamericanos, pero en realidad que es una economía global, es cómo generar otras lógicas que son totalmente lógicas capitalistas para generar cada vez más ganancia de forma artificial. Y le digo artificial porque ni la precarización del trabajo, ni la liberalización del comercio, nada ha logrado contrarrestar este hecho de que los capitalistas ganan menos dinero por cada dólar invertido. Entonces, tratan de crear ganancia artificialmente. Una de esas formas históricas es la especulación, pero ahora cada vez más se estructura como una lógica realmente estructural a largo plazo de la acumulación capitalista, la lógica ilegalizada del crimen organizado y de la economía ilegal. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces se nos habla, ¿no? Hay esta solución que dice que hay una gente que dice, eh, legalicemos algunas drogas. Está bien, y además yo creo que hay que legalizar, eso es todo un otro debate, porque se criminaliza la pobreza a través de ilegalizar ciertas drogas y hay todo un debate ahí, digamos. Pero aún si se legalizaran ciertas drogas, siempre el capitalismo va a buscar nuevas drogas que legalizar y nuevos aspectos. No son solo drogas, estamos hablando de tráfico de personas, tráfico de armas. eh, el capitalismo busca esta ilegalidad para poder crear artificialmente ganancias. Si ustedes ven cuánto cuesta un gramo de cocaína, la producción de un gramo de cocaína en América Latina, digamos en Colombia, en Perú, donde se produce, y ven cuánto se vende en Rusia, no tiene nada que ver con el costo real, es simplemente especulativo por la ilegalización de esta droga. Entonces, ese es un mecanismo propio de la crisis del capitalismo que trata de encontrar otras formas de contrarrestar su incapacidad de resolver este problema estructural de que va ganando cada vez menos, ¿no? Entonces, este es el primer punto, que yo creo que es fundamental que lo veamos. ¿Por qué? Porque esta tendencia en América Latina, en otros territorios va a ser diferente, pero yo creo que en América Latina, África y ciertas partes de Asia, es la que va ganando cada vez más terreno. ¿Y qué significa que vaya ganando cada vez más terreno? Es que hay un capitalismo que quiere salirse del control del Estado que está disputando el territorio, y es lo que nosotros vemos actualmente en Ecuador. Las bandas organizadas están disputando todo el territorio de la costa, porque Ecuador obviamente es el centro de exportación de la cocaína de Colombia y de Perú. Se ha constituido en este principal puerto casi latinoamericano de exportación de droga, principalmente por dos razones. La una es la desinstitucionalización del Estado en la parte más fuerte del régimen neoliberal, digamos, desde el 2017, y la otra es el hecho de que estamos dolarizados. Entonces, el Ecuador es una plataforma de lavado de dólares que se acrecentó increíblemente
a partir del gobierno de Guillermo Lazo, porque Guillermo Lazo, al desregularizar la finanza, siendo un banquero, también facilitó el lavado de dinero en el Ecuador. O sea, en el momento en que Guillermo Lazo responde a unos intereses de desregularización financiera, también facilita increíblemente la penetración de estos grupos narcotraficantes en todo el aparato productivo, ya sea de la construcción, ya sea digamos, no hay gran esfera económica que en este momento no esté penetrada por esta lógica de lavado de dinero en Ecuador, ¿no? Entonces, llevamos esto del contexto general y es el principal mensaje que quiero llevar. Ahora veamos a qué ha pasado en estos últimos meses y años, ¿no? Yo creo que el punto de quiebre que tenemos en Ecuador, por un lado, tiene que ver con, como ya lo decía, la desinstitucionalización. Pero ¿cómo se traduce esta desinstitucionalización, más allá de las grandes fórmulas políticas? Principalmente en el hecho de que la policía en el Ecuador siempre ha tenido esta estrategia, ¿no? De infiltrar y utilizar ciertos grupos, ciertos elementos de las bandas organizadas para sacar información, ¿no? La inteligencia policial, la inteligencia militar tratan de infiltrar para sacar información. Pero ¿qué sucede? Que una dinámica que venía instaurándose de esta inteligencia de seguridad, que tiene toda su legitimidad para combatir estos grupos de crimen organizado, al momento en que llega una desinstitucionalización del Estado en el 2017 y hasta ahora, finalmente deja sin ninguna regulación clara estas lógicas de extracción de información y finalmente produce el efecto contrario. Ya no es la policía infiltrándose en los grupos criminales, sino los grupos criminales aprovechando este lazo que se había creado para infiltrar la policía y para infiltrar a los militares. Entonces, desde el 2017, con la desinstitucionalización, con la falta de control civil sobre los grupos, sobre las instituciones policiales y militares, se deja abierta totalmente un campo para la corrupción de estos entes de seguridad. Y es de ahí que empieza una penetración terrible, no solo en las instituciones policiales militares, sino también en las cárceles, ¿no? Las cárceles se pasan a ser el primer territorio bajo total control de los grupos narcotraficantes y delictivos, y desde ahí comienza un fortalecimiento que es terrible porque desde ahí se comienza a gestar el fortalecimiento de grupos delictivos, como si las cárceles fungieran como una especie de espacio de reclutamiento. Cada vez que el Estado en este momento mete a un joven por microtráfico o mete a alguien por una razón que no tenga que ver con el crimen organizado, en realidad lo está enlazando directamente para que entre a las redes del crimen organizado, puesto que las cárceles se han puesto en un territorio totalmente bajo control de estos cárteles, ¿no? Entonces hay que entender, este es el primer factor. Y el segundo factor fundamental tiene que ver en qué pasó, en qué sucedió durante la pandemia. Durante la pandemia, el Estado volcó todo su esfuerzo de política pública, de inversión pública, hacia el control de los ciudadanos y de las ciudadanas. Cuando nos encerraron a todos y todas, más allá de si es que eso era legítimo o no, el Estado volcó su poder estatal hacia el control de las ciudades, digamos, dejando totalmente por fuera de la acción pública muchos de los territorios rurales y muchos de los territorios costeros, que en ese momento fueron una presa totalmente fácil para que estos cárteles ya se apoderen totalmente de ciertos territorios del Ecuador, lo que incrementó totalmente el rol exportador del Ecuador, ¿no? Podemos ir mucho más en detalle de esto si quieren después, pero ¿cuál es la principal mutación que se da en el Ecuador? Hasta el 2017, finalmente la, agudización de todo esto en el momento de la pandemia, habían redes de crímenes organizados aquí, los choneros estaban desde hace mucho antes, por ejemplo, pero al momento en que se comienza a dar esta ocupación, tanto en las cárceles de este territorio ocupado como en la costa y en los territorios rurales, comienza a haber una mutación de estos cárteles que ya no simplemente responden a una demanda mexicana, sino que quieren constituirse en cárteles ecuatorianos que negocian y controlan el territorio al servicio de estos cárteles mexicanos. Entonces tratan de instituirse como dueños de un territorio para poder negociar su poder, su rol, digamos, en esta geopolítica global de este mercado ilegal, ¿no? Eh, Podríamos igual entrar mucho más en detalle de eso, pero no quiero demorarme mucho más porque sé que ya estoy casi al final de mi tiempo. Solo quiero decir una cosa. ¿Cómo entender la explosión actual
del conflicto estructural. Y esto es fundamental. Nosotros estamos en un conflicto geopolítico profundo entre Estados Unidos y China que se está estructurando, que se está agudizando cada vez más, y dentro de eso Estados Unidos hace una presión sobre nuestros gobiernos para una militarización de los territorios. ¿Cuál es el problema en Ecuador? Es que hay diferente influencia de los cárteles del narcotráfico en la policía y el sector militar. Son cárteles que están opuestos. Y al dar Ecuador a través de lo que ya firmó Lazo en septiembre del convenio con Estados Unidos de fortalecimiento de la cooperación militar, de reforzar la posibilidad de que los militares accedan y tengan derecho a hacer control de seguridad pública, va fortaleciendo cada vez más el rol de los militares y existe una tensión que se crece entre los cárteles que están infiltrados en el sector policial y en los cárteles que están infiltrados en el sector militar. Este es un cambio que se da bajo presión geopolítica de los Estados Unidos que quieren acrecentar su poder en nuestro Estado. Entonces, bajo esta presión de Estados Unidos, nosotros nos vemos eh, incluidos en una tensión en la que no existía antes, en este cambio de correlación de fuerzas entre militares y policías. Eso es lo uno. Y lo segundo, y con esto termino, me quedan muchas cosas por fuera, pero las podemos ir debatiendo. El otro rol geopolítico fundamental que está sucediendo en este momento es que eh, bajo la producción masiva de fentanilo que se está dando en diferentes lugares del planeta, hacia Estados Unidos y hacia Europa y otros territorios altamente consumidores de drogas, se ve una caída brutal del precio de la cocaína que agudiza todas las tensiones entre los cárteles en los territorios ecuatorianos, ¿no? Eso agudiza todas las tensiones y eso agudiza toda la aceleración de este conflicto para el control de los territorios. Podríamos hablar mucho más de esto, pero solo quisiera acabar con esto diciendo que finalmente actos como el asesinato de Villavicencio o el golpe el golpe que se vio en la televisión no tiene que ver solo con infundir miedo por infundir miedo, sino es un manifiesto de estos grupos criminales para decir que ellos ahora también son los actores de definición de la política en el país. Entran en la disputa política para definir el horizonte político del país. Es un manifiesto político de decir, ahora tiene que contar con nosotros. Es una mutación también muy importante que se está dando. Bueno, quedan muchas cosas por fuera, pero no quisiera hablar mucho más porque quiero dejar tiempo para que María Fernanda pueda intervenir y no quiero alargarme mucho. Más bien, gracias por escuchar. Vale, maravillosa y extraordinaria presentación, Eduardo. Realmente es muy clarificadora de cuál ha sido la naturaleza y el origen de lo que ha estado sucediendo en el Ecuador, inclusive cuáles son las perspectivas de desarrollo de este conflicto interno que está ocurriendo en el país. Bueno, para continuar con el evento, yo quisiera recordar a todos los participantes, en principio, que pueden colocar algunas preguntas dentro del chat, pueden presentarse también, decirnos su nombre, desde qué ciudad o país nos están acompañando. Y quiero dar ahora gratamente la bienvenida a María Fernanda Andrade. Ella es psicóloga e investigadora social, miembro del colectivo Acción Jurídica Popular y además María Fernanda también es defensora de derechos humanos. María Fernanda, muchísimas gracias y bienvenida. Es un placer para nosotros tenerte esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo para todos y todas. Les agradezco por la posibilidad de compartir con ustedes reflexiones, ¿no? Yo he escrito algo, estoy desarrollando algo desde la psicología social, desde un poco el sentimiento del sentir y pensar de las colectividades también, ¿no? Entonces, he estado escribiendo este repaso, esta lectura evolutiva del despojo o del sentimiento de despojo, más bien de la soberanía a la infrahumanidad. Me parece que en todo caso esta exposición pudo calzar mejor antes de la del doctor Meneses, quien nos da esperanza sobre cómo está decayendo el neoliberalismo y cuáles son esas proyecciones, ¿no?, futuras. Bueno, yo les hago una descripción aquí, ¿no? Para tener en cuenta cómo ha sido este camino que se ha seguido. El capitalismo, como sabemos, funciona de manera en que a sus fuentes de riqueza, territorios fértiles, inteligencias humanas o sujetos funcionales a la producción, alejadas geográficamente y pseudo independientes de su administración, pero siempre supeditadas a su hegemonía, no se les permite la planificación, el uso y el disfrute de los productos de esas fuentes y recursos vitales, agua, ingenios creativos, productivos, etcétera, ¿no? Los sujetos en colectivo sufren de estos despojos y frente a la complicidad de los gobiernos locales con poderes capitalistas grandes, existe para esta percepción colectiva una claridad de desigualdad que se traduce en injusticia e imposibilidad de superarla, ¿no?
se presenta un nivel de creencia que pareciera de orden congénito, de pensarse, del pueblo, pensarse a sí mismo como desposeído del humano, del individual, como desposeído, como desafortunado por el principio de la ciclicidad o como una suerte de condena, ¿no? Para Latinoamérica. El capitalismo tiene la habilidad en nuestros países dominados y serviles de imponer techos y ocultar horizontes para que se sienta la imposibilidad de surgir. Y por eso el neoliberalismo es desmoralizante y desarmador de la posibilidad de recrear mundos de bienestar basados en equidad y bienestar común. El capitalismo en su estado de descomposición actual, donde ya no le basta el expolio de recursos naturales concretos, hace que se desarrollen mecanismos de devastación de las mentes y de los cuerpos humanos. Normalmente el neoliberalismo tiende a asegurarse la derrota del poder convivir con esperanza y alegría a nivel individual y colectivo mediante el saqueo de recursos. También se encarga de desarraigar o distorsionar la memoria identitaria por efecto de la forzada dependencia a entidades más funcionales y menos rotas, que sin embargo son lejanas y anheladas. También el capitalismo propicia la desvalorización del ser humano sintiente, solidario y capaz de asistir al otro como se asiste a sí mismo, gracias a la explotación laboral que con las ideas modernas de exaltación al individualismo, al individuo, se vuelve más bien una autoexplotación, dada la creencia falsa del mayor beneficio por mayor esfuerzo en nuestra realidad. Bueno, como nueva forma de expoliación, las formas actuales de dominio capitalista que tienen como cumbre la apropiación de información para suplir pseudo necesidades creadas por el mismo capital, una vez mermada la capacidad humana del disfrute, del sentir personalmente con y a través del otro, se desplaza la extracción de contenidos de las mentes, es decir, de sus conocimientos expresados mediante palabras y reacciones emocionales. El neoliberalismo ahora funge catastróficamente como un sistema extractivista que se toma la vida biológica, psicológica directamente de los sujetos a través del excesivo control de los individuos para uso y abuso de la información de hábitos y consumo, y el excesivo control, incluso anatomopolítico, como veíamos en la pandemia, ¿no? Este término que lo profundizó mucho la antropóloga ecuatoriana Ivette Vallejo, que intenta homogenizar formas de pensamiento para facilitar su poder de denominación. Este perverso fenómeno de expoliación y control que contempla la deshumanización global también empuja con fuerza la marginación de los cuerpos y sistemas que no les son funcionales. Y ahí es donde entraríamos nosotros en nuestra región, ¿no? Es así como el débil, desarticulado, empobrecido y todas las cuestiones culturales interseccionales son rezagadas escandalosamente. Países como Ecuador, con sus recursos materiales ya hurtados hasta la saciedad, no son una fuente importante de información, como sí lo es la masa consumidora y acumuladora de capital de otros lugares, ¿no? Entonces, para hablar ya más, digamos, precisamente sobre las condiciones para la degradación, esta degradación que estoy este momento describiendo, Latinoamérica, luego del auge económico y social de la segunda década de los años 2000, donde se vivía cierto nivel de soberanía, declina por la vuelta frontal de intereses y toma de control imperialista. El analista Gustavo Ayala decía que estructuralmente esos gobiernos fueron un reformismo débil que conglomeraba el proletariado en base a su consumo. Nunca hubo un gobierno de izquierda, sino de centro, y que en resumen hubo una sobreestimación de las gestiones de los gobiernos progresistas, ¿no? Claro que lo decía en momentos de decepción ante la primera pérdida, que era la ideológica en el gobierno de Moreno. A pesar de la bonanza, lo que quedaba cierto es que luego de la Revolución Ciudadana quedó una estructura social y económica dependiente de un Estado, materializado en gobiernos que tomaban decisiones políticas regaladas a los grandes intereses del mundo, es decir, vamos, con una manera entreguista, ¿no? A partir de la generación de escenarios precisos para quebrar la economía y la moral, se empieza a coser aquí y en buena parte de los pueblos mecanismos necropolíticos que parten de la idea del desecho de cuerpos y mentes inservibles para el sistema. Colectividades y personas que no pueden producir, viejos, privados de libertad y locos, son los desechables. El tráfico de drogas abastece el uso y abuso de las mismas por la necesidad de paliar la forzada realidad dada por el sistema. El FMI, a través de sus clientes políticos, comienza a impactar con las condiciones conocidas que impactan sobre la calidad de vida y los derechos de las personas, se precarizan las condiciones de trabajo, la vida se pierde materialmente y por ende la esperanza. Durante la pandemia por COVID-19 se lesiona la condición de vida del pueblo a través de leyes antipopulares, desempleo, muerte y abandono dirigido al pueblo enfermo, más desposeído en plena crisis sanitaria.
Desde ahí la migración forzada, la violencia y la descomposición por pobreza, por estados mentales, desde la desadaptación a las situaciones de desvalía, cada vez se profundizaron más. Pero sobre todo, poco a poco empezamos a vivir condiciones inéditas, que no son producto de la degradación del sistema per se y la necropolítica bajo los dispositivos clásicos de poder pueblo, sobre el pueblo. Estados Unidos cada vez más directamente, y como lo soñó desde siempre, ha ido teniendo más injerencia en este país, traspasando órdenes de gubernamentalidad como son la seguridad y la militarización, aprovechándose justamente de la destrucción y abandono de parte de los gobiernos, últimos sobre todo de Moreno, Lazo, y en el actual para fijar como ya un orden realidades inéditas, distópicas y surrealistas, en las que el discurso del poder son graciosos, absurdos en muchos casos, el offer y la posverdad son incorporados ya y aceptados en las dinámicas de comunicación. Hay invenciones burdas de persecución, de fugas, campeanos falsos positivos y la dejadez en el sistema judicial también. Finalmente, bajo la desidia y la falta de lectura de magnitud sobre la gobernanza, los nuevos gobiernos son parte y dan carta abierta a los nuevos poderes relacionados con el narcotráfico. Se desarrollan disputas violentas por el territorio, donde la narcodelincuencia opera a nivel social y las dinámicas de encuentro, que ponen a prueba la natural confianza y expectativa entre los seres humanos, se deforma cuando hay realidades de situaciones nuevas en el país, así como sicariatos, secuestros, explosiones y demás asuntos de orden violento. El neoliberalismo, entonces, organizando, como siempre, intentando organizar la vida en el mundo, incumbe esta concepción del capitalismo radical, ¿no? Que absolutiza el mercado y lo convierte en medio, método y fin, todo comportamiento humano inteligente y racional. El status quo es el que llena sus comportamientos y convivencias que se incomodan con el desposeído y juzgan por miedo a las supuestas nuevas amenazas que son los jóvenes víctimas de las guerras instaladas entre bandos del narco y los gobiernos, permitiendo que la criminalización y la mano dura sin criterio reinen en la forma de gobierno. Se dice que el mercado absoluto erige una libertad total, es decir, que no haya restricciones financieras, laborales, tecnológicas o administrativas, pero tampoco morales y afectivas. Considero que estamos en un momento en que la sensibilidad, la empatía y los afectos o bien son un desecho humano que vale solamente por el corto mensaje utilitario para obtener información sobre consumos y con eso ganancias, o son un obstáculo para romper con el círculo de pensamiento que nace o se esfuerza en la emoción y el sentimiento. Una vez que está disminuido el valor de sentir y de pensar, debido a la deshumanización progresiva, empieza la depredación entre las mismas especies, que optan ciegamente por algún puesto o nivel de poder. Los niños, niñas jóvenes de territorios destrozados por la narcoviolencia y el abandono estatal pierden no solamente la esperanza, sino que transforman las condiciones sociales de bienestar y oportunidades de sano desarrollo en pugnas desesperadas por satisfacer necesidades de manera distorsionada y seguramente y solamente su supervivencia. Hasta ahí quisiera comentar esta parte. Gracias. Vale, muchísimas gracias, María Fernanda. Creo que ha sido realmente importante también este perfil desde el estudio de la psicología social sobre los distintos componentes, ¿no? De un problema que al parecer tiene una causa multifactorial y que indudablemente el perfil desde la psicología social tiene un componente importante para analizar, ¿no? Sobre esto. Bueno, preguntábamos en el chat si había alguna pregunta para los panelistas antes de que concluyamos el evento. Hasta el momento tenemos un número importante de participantes que están conectados en esta actividad, recordando que vamos a hacerles llegar vía correo electrónico la grabación de este evento. Bueno, tenemos un comentario de Renzo Troncoso, dice, el desgaste del capitalismo los ha obligado a desarrollar su sistema económico en la especulación financiera y no en lo productivo. ¿Qué les parece? Un poco en sintonía con respecto a lo que señalaba Eduardo Meneses en su intervención sobre las características. Ok, Eduardo, adelante. Eduardo quiere agregar algunas cosas. Solo hacer un pequeño comentario sobre lo que dice Renzo. Yo creo que justamente el modelo financiero era el propio del modelo neoliberal, ¿no? Justamente esa sumisión de la esfera productiva a lo financiero, esa globalización de esa lógica financiera. Yo justamente una de las cosas que creo que estamos viendo avanzar, además de eso que ya está instalado en América Latina, es justamente lo que yo digo. Ya no es solo la esfera de especulación financiera, sino toda forma artificial de generar ganancia. Y la ilegalidad es una de esas.
Hay otras, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestro continente y a nivel global se genera de forma artificial ganancias sobre la propiedad intelectual del conocimiento. O sea, muchas de las formas en que se genera actualmente ganancias, teniendo monopolios de quién tiene la propiedad intelectual de las nuevas tecnologías, hasta de la materia viva y muchas cosas. Yo creo que justamente en el tema que estamos hablando nosotros, en América Latina se prefigura como una de las estrategias para acumular dinero cuando entra en crisis esta parte productiva, justamente la ilegalización de la economía y este capitalismo por fuera del Estado. Es justamente una estrategia estructural y yo creo que después de haber visto una ola de especulación financiera, ahora estamos viendo en América Latina y en otros territorios, en África ya está instalado de otra manera, una ola de digamos, de avance en los territorios de un capitalismo que busca salirse del control estatal, que es este capitalismo ilegal, de drogas, de armas, tráfico de personas. Entonces, tiene el mismo rol justamente que la especulación financiera, es lo que quería decir. Y el problema de esto es que de la misma manera que la especulación financiera fue totalmente estructural durante más de, más de 4 décadas en el tema neoliberal, se está prefigurando en América Latina una estrategia de acumulación artificial de capital a través de la ilegalidad. Y ese es un gran problema que vamos a tener que enfrentar todas y todos en las próximas décadas como una de las tendencias históricas del capitalismo, que es por eso que yo decía, del capitalismo de la muerte, que es la otra cara de la guerra que se lleva en Medio Oriente, de la guerra que se lleva en otros territorios, porque se trata de deshumanizar a poblaciones enteras, como es el caso de la población palestina, para aceptar que este capitalismo siga gestionando la muerte, ¿no? Entonces eso creo que es lo importante de lo que decía el compañero también, ¿no? Es esta complementariedad que se da. Vale, muchísimas gracias, Eduardo. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿por dónde va la esperanza en Ecuador? No sé si tal vez Yuma quiera contestar esta pregunta. Em, claro que sí. La esperanza, bueno, es lo que no se debe de perder como esencia básica de los seres humanos, como especie humana, ¿no? Yo creo que uno de los mecanismos para no perder esa esperanza y seguir fortaleciendo esa esperanza a vivir bien, a vivir en paz, a vivir en libertad, ¿no? Con justicia social, ¿no? Es la unidad entre los pueblos, hacer un gran frente en el Ecuador que nos una a pesar de las diferencias que puedan existir y que es el momento de unificar fuerzas, ¿no? Para consolidar la resistencia que va a ser más fuerte y que no nos vean, no nos agarren desorganizados. Como decía, si no hay organización, si no hay un tejido social, es muy difícil que podamos consolidar una, un proceso de cambio, un proceso revolucionario en todos los sentidos, ¿no? Por la humanidad, sobre todo, por nosotros, por nuestros pueblos de tantos años, demasiados años de, de ser reprimidos, de estar en condiciones de marginalidad y pobreza. Y no solo Ecuador, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial, ¿no? Eso nos debe llamar también como humanidad, como seres humanos, a no perder esa esencia y ese sentido de pertenencia, ¿no? La esperanza, por eso hay que caminar junto a los niños, a los jóvenes, que tengan otras percepciones de vida y que no se olviden de dónde vienen, que no, como decía anteriormente, somos un pueblo milenario con prácticas muy importantes que nos dejaron nuestros pueblos originarios, incluso esos procesos de modos de producción y de esas nuevas economías y alternativas que se vienen gestando y que se pueden ser el fortalecimiento para el desarrollo del bien común, ¿no? No hay que perder la esperanza, pero nunca tampoco perder la coherencia del accionar que merecen estos tiempos. Vale, muchísimas gracias, Yuma. Hay una pregunta más, no sé si quizás Eduardo pueda responderla. Dice, ¿podría un modelo económico cambiar las afectaciones que provoca el capitalismo? Si es así, ¿cuál sería? La hace Kevin. Bueno, esa obviamente es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que responderla así rápidamente, ¿cuál sería ese modelo? Es muy complicado. Yo creo que lo que sí podemos
ya todos tenemos nuestras visiones ideológicas sobre esto, ¿no? O sea, yo pertenezco a una corriente más socialista y comunista en mi pensar, entonces tendría una respuesta, pero si lo aterrizo en lo concreto, lo que tenemos que hacer cada vez más frente a esta afectación, y ahí hablo de América Latina. América Latina en lo muy concreto, históricamente el rol que tiene América Latina en esta economía global siempre ha sido el de la extracción de materia prima. Esta extracción de materia prima hacia otros países, a nosotros nos ha generado un sistema económico al cual no le importa a la población de América Latina. El sistema económico estructural lo que quiere es vender hacia afuera, no es un modelo económico pensado hacia adentro. ¿Y qué nos pasa? ¿Cuál es nuestra gran crisis actualmente? Es que nosotros históricamente hemos sobrevivido gracias a las relaciones comunitarias de solidaridad, las relaciones sociales solidarias que se dan en nuestros barrios, en las comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se ponen a pensar cómo hacen nuestros territorios los millones de personas que viven con menos de $1 diario, sabiendo lo que cuesta la vida en nuestro continente, obviamente nos decimos, ¿cómo sobrevive la gente así? La única respuesta a esto es a través de justamente los lazos comunitarios, los lazos de solidaridad. Si no hubieran esos lazos históricamente en América Latina, no sobrevivirían las clases más pobres de nuestro continente. Pero ¿cuál es el problema? Es que el neoliberalismo que individualiza nuestra sociedad está rompiendo esos lazos comunitarios cada vez más y de forma más acelerada y está lanzando a estas redes ilegales toda una clase empobrecida y precarizada. Entonces yo diría, más que el modelo económico grande, lo que tenemos que hacer, y va ligado a la pregunta de la resistencia, es cómo protegemos lazos de solidaridad social que van desde lo comunitario, desde los barrios, los lugares de trabajo, para ir generando nuevas lógicas que permitan luchar contra esta deshumanización. La primera tarea en este momento, más allá del horizonte que podríamos discutirlo, es ese, ¿no? Es, eh, es cuidar la solidaridad social, no dejar caer en este momento en el miedo que tratan de infundirnos tanto los grupos criminales como el propio Estado, cultivar lo que sucede de forma orgánica en nuestras comunidades, en nuestros barrios, como una alternativa hacia adelante, ¿no? Como un horizonte. Y en esta pregunta que decían, ¿dónde están las, las esperanzas? Creo que justamente se han dado muchas voces de estos tiempos desde el sector feminista que denuncia el rol que tiene la militarización para profundizar en un rol patriarcal en nuestra sociedad de violencia, desde de las comunidades que luchan en contra del racismo estructural que se da en los momentos de militarización y de profundización del accionar de la policía en contra de los derechos humanos. Y ahí hay esperanzas, porque todos esos roles vienen en sí enmarcados en lógicas muy de la solidaridad colectiva, tanto el movimiento feminista como los movimientos antirracistas, como los movimientos de barrios, de los barrios más precarios o de los territorios, de las comunidades más precarias, vienen desde esa lógica en la forma en que se expresa en América Latina. Entonces es como esa coalición que tenemos que ahorita es fomentar en contra de la desunión que fomenta siempre el gobierno, que fomentan ciertos sectores políticos, desde este momento de pensar la unión de todos estos sectores para fomentar esta solidaridad social frente a una tendencia del capitalismo de la muerte que se nos viene encima, ¿no? Que recién estamos viendo la emergencia de esto, pero lo que viene como crisis civilizatoria es terrible. Entonces, desde el momento en que hay que pensar esta unidad entre estos diferentes sectores y que ya se están expresando, por suerte, en este momento frente a lo que sucede, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, ahora hay una pregunta que dirigen a la compañera María Fernanda. Dice, desde la psicología, ¿cómo activar el emocionar colectivo? Entonces, Fernanda, no sé si quieres respondernos a esta pregunta. Gracias por la pregunta. Justamente hoy he estado leyendo textos de psicología social sobre el tema, ¿no? Y una de las cosas más importantes que se plantea como para la reconstrucción justamente de la colectividad, ¿no? De la comunidad, es la idea de la empatía. La apuesta primero es a que la esperanza viene a través del sentido del cuidado, ¿no? Pero este cuidado nace de la empatía, del entender que hay alguien que necesita ser cuidado y que me entiendo a mí misma, que debo ser cuidado por el otro y cuidarme a mí también. Entonces, una de las cosas que se habla desde la psicología social, haciendo análisis también a través de especies animales y comparación con humanos, es el hecho no solamente de ser resiliente, porque la resiliencia es una reacción como automática que tenemos todos, ¿no?
animales y personas, sino es más una cuestión de empatía para reorganizarse y tejerse, ¿no? La empatía se da por modelación, basada en la, digamos, en la imitación, en la necesidad de mecanizar un modelo, ¿no? Un ejemplo, pero también por el cultivo, por cómo se cultiva estas relaciones y cómo se tiene conciencia del cuidado y de la empatía, ¿no? Entonces, a mí me parece que va a ser un desafío súper grande, bastante grande, poder rescatarnos, sobre todo en los territorios que han sufrido más este embate de violencia, ¿no? Este va a ser una cuestión de rehabilitarnos primeramente, ¿no? A mí me parece que el modelo, por ejemplo, de el enfoque de atención en salud comunitaria, en salud mental comunitaria, justamente habla de la defensa, del derecho de defender la educación y de la salud, entendiendo la salud también como la salud mental, ¿no? De hacer, de pedir justamente desde el Estado el derecho a la educación y la gestión por una educación popular, y hacer, por ejemplo, válidos ejercicios de psicología popular, es decir, trasladar la atención, los consultorios, bajar a territorio con distintas lógicas que son inversas también, ¿no? Entender esta cuestión no tan directiva, no tan vertical, sino la horizontalidad de acuerdo a justamente la convivencia y el sostenimiento entre todos, ¿no? De una manera horizontal. Vale, muchísimas gracias, María Fernanda, por esa respuesta a una pregunta que es muy importante. Bueno, queremos agradecer entonces los diferentes comentarios que han compartido en el chat de este evento el día de hoy. Creo que ya estamos sobre el tiempo que teníamos previsto para nuestra actividad, pasada la hora. No sé si quisieran quizás un minuto para despedir esta actividad, algún comentario final, pensando que tenemos a María Fernanda allí en pantalla. María Fernanda, un minuto para cerrar este evento. Perdón. Sí, bueno, solamente agradecerles a todos y todas y que aprovechemos de estos momentos que tenemos de un poco de reflexión en unidad, de poder articularnos este momento entre algunas personas que sabemos que estamos interesados en esta cultura de paz con justicia, ¿no? De no dejar de pensar, de conversarnos, de interpelarnos también, ¿no? Sobre estos temas que nos unen y que hay que problematizar también. Creo que estamos en un momento en el que no se da una cuestión de dominación y violencia clásicas como las que nos ha tenido acostumbrado el sistema, la forma de dominio del imperialismo acá en Latinoamérica. Creo que se van encontrando nuevas formas, pero asimismo me parece que estas nuevas lógicas nos van a hacer entender que a través de justamente lo humano, estas cosas que nos quieren acabar y matar, desde ahí tiene que provenir todos nuestros comunes, nuestros espacios, nuestros lugares, nuestras palabras en común, ¿no? Me parece que hay que hacer una apuesta muy grande al poder entender la cultura incluso desde otro sitio, no solo la realidad material, sino la cultura, las expresiones de las mujeres, de los niños a través del arte, por ejemplo, de otras maneras, de otras narrativas, ¿no? Estar abiertos un poco a entender quiénes somos ahora, en medio y después de la crisis y poder sostenernos así. Eso, muchas gracias. Maravilloso, muchísimas gracias, María Fernanda. Eduardo, para cerrar. Yo solo quería recalcar en lo que acaba de decir María Fernanda, que yo creo que es fundamental, ¿no? Este tema de sostenerse, de la solidaridad colectiva. Yo creo que justamente frente a todo lo que hemos dicho, obviamente nuestro análisis es duro, es pesimista frente a la situación que vemos por lo difícil que hemos vivido estas semanas, pero al mismo tiempo solo terminar diciendo que recordemos que América Latina tal vez es uno de los territorios, conjuntamente con otros territorios del sur global, que tiene aún lazos comunitarios y de solidaridad popular vivos, ¿no? Que no es algo que ha sido totalmente muerto, que no es algo que ha aniquilado, que no es algo que ha sido totalmente destruido, sino que al contrario son realidades todavía muy presentes, cotidianas, son realidades que hacen parte de nuestros territorios y eso nos da la posibilidad de pensar realmente, o sea, tenemos que darnos cuenta que nuestro continente es uno de los continentes más fértiles en ese sentido, desde el lado material, cultural, para construir alternativas. Entonces ahí, cuando nos hablaban de las esperanzas, yo sé que a veces este capitalismo violento que se nos viene, estas propuestas de horizontes de muerte, a veces son difíciles, pero cuando damos un paso para atrás y nos damos cuenta de aún la realidad material y cultural de nuestro continente, yo creo que nos queda aún mucha esperanza y creo que es más, en nuestro continente radica gran parte de la luz
que se puede construir para el planeta entero en los periodos de muerte y de guerra que se vienen a futuro. Y esa es una responsabilidad enorme que tenemos en nuestros pueblos latinoamericanos y que creo que venimos cumpliendo ya desde hace más de 2 décadas, siendo una luz para los pueblos de otros rincones del planeta cuando ven cómo aquí se generan alternativas, ¿no? Entonces, no perdamos eso de vista, a pesar de lo difícil que pueda parecer la situación. Tenemos esa riqueza aún muy viva, muy presente, que en muchos otros continentes se trata de crear artificialmente o se trata de luchar, pero es mucho más complicado, ¿no? Entonces, regresar a ver eso, ¿no? Es muy importante, creo yo. Vale, muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, y finalmente, Yuma, para cerrar este evento. Yuma, creo que tienes el micrófono apagado. Disculpen, muchísimas gracias más bien a ti, querido Gabriel, por todo el espacio, por conjugar estos alternativas de debate que son tan importantes desde los pueblos, como decía al inicio, ¿no? Y que no perdamos nunca la memoria. Como lo ha dicho el Edu, bien lo ha dicho, somos países que tenemos una conexión muy importante como pueblos milenarios. Estas cosmovisiones y esas formas de vida y esas relaciones de hombre-naturaleza nos han permitido mantenernos en tiempo con nuestras propias identidades. Y es ahí esas formas de vida que nos enseñaron nuestros antepasados, como el famoso summa causa, el vivir bien, ese es el derecho que tenemos, pero también tenemos que comprender que somos parte de un todo y hay que ir interrelacionándonos de acuerdo a nuestros saberes, a nuestra cultura y defendiendo nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial, porque de ahí radica, ¿no? Que podamos ir aplicando esos modelos, esas prácticas, como la minga, como el trueque, como esas economías alternativas que son basadas en nuestras memorias y en nuestras prácticas ancestrales de saberes, ¿no? Que son las economías alternativas, ¿no? De esa producción orgánica, de esas formas de generar esa relación y con esa visión comunitaria que no hay que perderla nunca, ¿no? Estamos en esa capacidad. Somos pueblos valientes, aguerridos, pero un poco desconectados también de nuestro entorno, del sentido de seres humanos y de nuestro entorno como tal, ¿no? Entonces, a no perder ese sentido de pertinencia y esa visión y ese orgullo y ese sentido de amor a la patria y con esos procesos de solidaridad, integración entre ecuatorianos y entre pueblos hermanos de todo el mundo. Muchas gracias. Ah, y también quería decirles que, bueno, esa va a ser parte, es un inicio de que se abre una apertura de conversatorios, de debates, de conferencias con los compañeros de Being War para expresarnos, para transmitir y comprender y reflexionar y también tomar acciones que nos consoliden en la unidad y en la integración. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Yuma. Bueno, yo quiero agradecer a este extraordinario panel que nos ha acompañado el día de hoy, que nos han presentado y disertado sobre los distintos temas que son hoy centrales en la situación en el Ecuador. Quiero agradecer a todos los participantes que se han mantenido conectados hasta ahora, que han intervenido, han interactuado. Así como lo decía Yuma, recordarles que vamos a estar trabajando una serie de eventos virtuales para ir discutiendo sobre distintas temáticas de lo que está aconteciendo no solamente en Ecuador, sino en otras partes del mundo. Esto es un evento nuevamente organizado entre CEPAS y Un Mundo Más Allá de la Guerra, War Beyond War, me gusta más decírselo en castellano. Y bueno, quiero agradecerles nuevamente, quiero desearles una feliz noche y recordarles que les estaremos enviando próximamente este evento vía correo electrónico. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todas y para todos.